rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿Quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: Ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios: He aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: El Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren: ¿Cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: Yo soy el que soy. Y dijo: Así dirás a los hijos de Israel: Yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: Así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo: En verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Y he dicho: Yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le diréis: Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto, para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías. Sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y despojaréis a Egipto. Amén. Este pasaje, hermanos, está lleno de señales maravillosas de parte del Señor. De hecho, Moisés era uno de sus problemas y Dios le dio una señal. Así es que he llamado a este mensaje señales de prosperidad. Insisto, el pasaje está lleno de señales de Dios y una de ellas es una señal que puede simbólicamente ser una señal de prosperidad. Pues se trata de una zarza que no se consume. ¿No es cierto que a los seres humanos siempre nos ha fascinado lo eterno, lo que no se consume? ¿No le gustaría tener a usted una paleta que no se acaba nunca? ¿No le gustaría traer unos zapatos que no se gastan? El pueblo hebreo trajo unos zapatos que no se gastaban, por cierto. ¿No le gustaría tener la eterna juventud? ¿No el ser humano ha buscado por siempre ese asunto? Estar vivo por siempre. Que el dinero no se acabara. ¿No le gustaría a usted una billetera que no se acabara el dinero? Bueno, pues Moisés vio una zarza que no se consumía, entonces digamos que de alguna manera es una señal de prosperidad. Hay algo que no se acaba y no se acaba, unos troncos de leña que no se acaban, no se acaban, no se acaban. Era un árbol en realidad, un árbol corriente, pero que lo único que se era para eso, para encenderse. Se encendían, no era tan anormal que un cerro estuviera ardiendo, ¿eh? El día de hoy pasa eso, incendios, la sequedad de las hierbas, las temperaturas altas, cosas de esas, y se encienden, pero no durante todo el día y no durante varias semanas. Es probable que esa señal duró días. Es probable que no fue un asunto de horas, sino fue un asunto de mucho tiempo, y cada vez que anochecía otra vez volvió a ver ahí Moisés hasta que finalmente fue hacia allá. Por eso he llamado a este sermón señales de prosperidad. Y encuentro varias cosas aquí que me parece que nos hablan de eso, porque ¿se acuerda que hemos estado hablando de finanzas saludables? Debo decirles, así se llama el mes, pero yo no iba a estar hablando todo el mes de como el mensaje del domingo pasado, por ejemplo, de planear nuestra administración, de gastar menos y eso, porque eso hubiera sido una sola conferencia y a algunas personas les hubiera parecido poco espiritual que solo habláramos de eso. Así es que hemos hablado de finanzas saludables en el sentido más básico, profundo de nuestra vida.
que tiene que ver no solamente con los dineros, sino que tiene que ver con nuestra actitud con el dinero, tiene que ver con nuestra inteligencia, sabiduría para administrar los recursos, todos los recursos que Dios nos ha dado. Por eso encuentro aquí también 3 señales, y por señales me refiero a cómo saber que alguien es rico. ¿Cómo saber que alguien es rico? ¿Cómo saber que alguien, pues el carro, ¿no? O sea, no es lo mismo que traiga un bocho todo estartalado a que traiga ¿qué le gustan? ¿Mercedes? ¿O le gusta un Ferrari rojo? Siempre pienso en Ferrari rojo, no sé por qué, todos los Ferraris han de ser rojos, ¿no? O un Ferrari, o algo aquí más para andar en la calle. ¿Qué le gusta a usted? ¿Un BMW? ¿O una camioneta, esa como la que mataron al de la tele, ¿cómo se llama? Una camioneta, una Homer o pero de las más buenas, porque hay unas ya más baratas. No, era una Mercedes, me parece, pero no sé cómo se llama. Bueno, pues esa es la señal. Un reloj, Mido, ¿son muy buenos los Mido? Un Rolex, Cartier, una esposa ojalateada, porque dicen que no hay mujeres feas, nomás hay maridos pobres, ¿verdad? ¿Han oído ese dicho? Entonces, ¿cuáles serían las señales de que alguien es rico? Y yo encuentro en este pasaje, ya que vimos una señal, y que no se consume, una señal de algo eterno, algo que sigue y sigue y sigue y sigue, me parece que podemos pensar en Moisés y en su experiencia como algunas señales de prosperidad. Por supuesto que el pasaje da para muchas más cosas, por supuesto que podemos hablar del llamamiento y podemos hablar del amor de Dios y la misericordia de Dios, que de muchos, caben aquí 20 sermones, ¿no? De hecho ya los he predicado, los otros, pero ahora en relación a esto que estamos meditando, permítame decir entonces 3 señales de prosperidad. Primera, la señal del encuentro. Los versículos 3 al 6 nos hablan de un encuentro, ¿no es cierto? Un encuentro, Dios con Moisés, o Moisés con Dios. Y me encanta la idea de que Dios llamó a Moisés por su nombre. No le dijo, tú, ser humano, chamaco, fulano. ¿Saben que la palabra fulano sí aparece en la Biblia? Cuando cuando el papá de Obed, cuando Boz se quiere casar con Ruth o quiere redimirla, a Ruth la moabita, había un pariente más cercano que él, y entonces el pariente pasó por su casa y le dijo, fulano. Si usted le dice a alguien así, fulano, no se siente rico, ¿no? ¿O sí se siente rico que te digan así, fulano? Fulano. Y aquí Dios le dice, Moisés, sabía su nombre y lo conocía bien. Señal del encuentro. Entonces Moisés dijo, iré yo y veré esta grande visión, porque causa la zarza no se quema. Dios puso en Moisés motivación sin duda. Viendo Jehová que él iba, lo llamó Dios del medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Primera señal de riqueza, la señal del encuentro. Una experiencia trascendente. Esta fue una experiencia trascendente. Se trató de algo sobrenatural, por supuesto. O sea, Moisés no habló con el de la esquina. O sea, estamos de acuerdo, habló con Dios. Eso es una señal trascendente, es algo extraordinario. La gente normalmente no habla con Dios. Qué bueno que nadie dijo amén, porque usted habla con Dios cada rato. Entonces, primera cosa que hay que decir aquí, ¿somos ricos entonces? Eso estoy diciendo acá. ¿Cuáles son las señales de riqueza? Señal del encuentro, una experiencia trascendente. Hay gente que solo experimenta lo sobrenatural 2 veces en su vida, cuando nace y cuando muere. Porque no me negará que eso de nacer es algo, o sea, no es nomás biología, no, es algo sobrenatural. Y morirse también, porque pues a algún lado nos llaman. Y hay gente que solo experimenta lo sobrenatural 2 veces en su vida, nunca más. Nunca habla con lo trascendente, jamás tiene un encuentro con más cosa que su espejo, con más cosa que sus cabellos cuando se los peina y se le están cayendo y sufre porque se le están pintando, o sea, el verbo píntese de aquí. Cuando envejece, cuando se levanta y le duele aquí, le duele acá y se da cuenta que está vivo, porque cuando te deja de doler, te moriste, amigo, ya. Una experiencia trascendente, una experiencia histórica. Me impresiona mucho cómo se presenta Dios con Moisés. Lo he dicho en otras ocasiones. Dios como que le presentó a Moisés su acta de nacimiento o su credencial de lector. Porque ¿qué es un acta de identificación? ¿No es cierto que es una cosa que te identifica y te ubica en el contexto humano? ¿No es cierto? Dice tu nombre, o sea, ¿cómo te llaman? Dice el nombre de tus padres, porque te apellidas Gutiérrez, porque tu papá era Gutiérrez, ¿no? Y de tu madre te ubica, dice de dónde eres.
de la colonia no sé qué, a Bondojito, no, lo que sea. Es decir, un documento dice, te ubica en el espacio. Dios es eterno. Por eso Søren Kierkegaard, este filósofo cristiano, que para algunos es el padre del existencialismo, él dijo alguna vez, Dios no existe. La gente se espantó, pero él dijo, no, Dios no existe, Dios es. Porque lo que existe, dijo Søren Kierkegaard, ocupa un lugar en el espacio. Y tiene un principio y un final. Y Dios ni tiene principio ni tiene final. Y está en todas partes. No es un objeto en un lugar. No tiene geografía, Él está en todas. Él es, que es más grande que existir. Pero Dios, cuando se presenta con Moisés, qué interesante, se hace existente, se hace existir, se ubica en el contexto histórico, material, físico, y le dice a Moisés, soy el Dios de tus padres. Como si se pusiera apellido Dios, soy Dios, pero soy el Dios que tu papá creía, y tu mamá, y soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿No está poniendo Dios ahí en su documento como tipo acta de nacimiento? Soy Dios, el eterno, el que estoy en todas partes, el que es, no solo existe, pero te he tenido relación con tus papás, y con Abraham, y con Isaac, para que sepas quién soy, pues. Le está presentando, me encanta este pasaje, porque Dios se hizo uno no es la encarnación todavía, pero se presentó en la historia. Y Moisés, en un ratito, ni siquiera tuvo que ir al seminario por 4 diplomados, o 4, ¿cómo se llama lo que estamos tomando? Sí, 4 módulos, sino que en un santiamén se enteró la trascendencia histórica de Dios. De hecho, fue lo que le hizo a Moisés conocer a ese Dios, cuando Dios se puso en el contexto de la historia. Se trata de un encuentro entonces trascendente, de una experiencia histórica y de una experiencia propia. Es mi opinión personal, usted puede pensar diferente, porque sé que hay gente que puede pensar diferente, pero es mi opinión personal que este encuentro de Moisés con Dios es su conversión. Puedo pensar que antes de esto Moisés no conocía a Dios como le conoció a partir de este momento, y que ese momento es su conversión. Creo que una manera de probar que esto así es que antes intentó salvar al pueblo hebreo, lo vimos nosotros, ¿y cómo le hizo? Mató a un egipcio. O sea, un cristiano no anda matando gente, ¿está de acuerdo conmigo? Una persona que conoce a Dios y conoce la gracia de Dios y el amor de Dios no anda matando semejantes, aunque sean egipcios, lo que sea. Creo, en mi opinión, que esta es la experiencia de conversión de Moisés, y se trata de una experiencia propia. Ahora, este Dios que está conociendo no solo es el Dios de sus padres, no solo es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, sino que es su propio Dios. Esta es una primera señal de riqueza. Si alguien no tiene esta señal, está pobre. Pues, discúlpeme, pero está en la calle, está en la miseria, anda en la quinta pregunta. ¿Decía así su mamá eso? ¿Sí decía su mamá? Yo nunca averigüé cuál era la quinta pregunta. Si alguien sabe, por favor, la respuesta de este dicho, me urge saberlo. Pero la gente sin esta señal, pobre. Así que no importa si anda en BMW o en camioneta, ¿qué dijimos que era? Homer, o en Mercedes, no importa. No importa si trae zapatos Christian Dior y reloj Rolex, no importa que traiga, o uno pirata como el mío. Igual, si no tiene esta experiencia, está pobre. Pero si tiene esta experiencia y sabe la hora cuando sale y le hace así al sol, porque verdad que las gentes de antes así sabían qué hora era. Nunca le sorprendió una señora de rancho que decía exactamente qué horas eran, nomás por la sombra del árbol. Yo decía, pero el árbol crece, por Dios, las hojas crecen, ¿cómo sabe hasta los segundos? No sé. Pero hay gente que no tiene muchas cosas materiales, pero tiene una experiencia de encuentro y es rica. Según este pasaje, esa es una señal de riqueza, es una señal de prosperidad. Por eso hablo de esto, señales de prosperidad. Segunda señal, una señal de conocimiento. Versículos 7 al 14, los volvemos a leer, dice así: dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, el eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo.
El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Y sigue hablando. Oiga, ¿puede imaginar eso? Pongámoslo en contexto que lo podamos entender mejor. El gerente de la Volkswagen, el principal gerente, ¿sí le gusta o no le gusta a Volkswagen? Es que como está aquí en México, ¿no? En Puebla, el gerente de la Volkswagen manda a llamar a Pepe Luis, el que acomoda los carros en el estacionamiento. Tiene contrato de cuidar los carros y esas cosas, de decirle a la gente dónde estacione, que no estacionen mordiendo raya y esas cosas, que no estacionen en el estacionamiento específico para el gerente y para la gente, su gente y eso. Y lo manda a llamar el mero papas fritas, el MMPF de la Volkswagen en México, el presidente del Consejo de Administración. Gracias, hermano, por la exactitud. Lo manda a llamar y llega Pepe Luis, sí, con su gorra volteada, ¿no? Sí, con su, ¿cómo se llama? Con su franela, y dice, pues ¿para qué me está quitando el tiempo el jefe? Pues estoy allá, yo ya lavando su carro y quitándome el tiempo. Y lo sienta ahí y le dice, fíjese que tenemos problemas serios, Hacienda ya nos trae, y el problema de las ventas es el detalle en las ventas, que no estamos vendiendo suficiente, porque hay gente que está comprando otros carros asiáticos y nos están dando en la torre, no sé qué, y empieza, y Pepe Luis, ¿qué me dice estas cosas? ¿Qué le pasa? ¿De qué hablas? Soy Pepe Luis. O sea, la vez pasada nomás me dio 2 pesos el tacaño, y ahora me tiene aquí sentado y me empieza a contar cosas. Esta es la dimensión del asunto. Es un fugitivo de asesinato. Llega a una tierra, se encuentra un señor, se porta bien con unas muchachas, y el señor lo lleva a su casa y lo casa con una de sus hijas, y lo pone a trabajar, a chambear en su negocio. Tiene un negocio el señor, tiene ovejas, y le dice, pues ay, yerno, encárgate de cuidar las ovejas. Y ahí anda, cuidando ovejas. ¿Se acuerdan cuánto pasó haciendo eso? 40 años. Y de pronto, el MMPF del universo lo manda a llamar y le dice, fíjate que tengo un problema, mi pueblo está sufriendo, no me gusta esto que está pasando. Y él ahí luego sin zapatos, ni manera de rascarse, ¿no? Algo. O no, a lo mejor si vea con las uñas está más fácil, más sabroso. Y él ahí, y Dios contándome, fíjate que tengo un problema con mi pueblo que está ahí en Egipto, que no sé qué. ¿Pueden ver la dimensión de la gracia maravillosa de Dios? Discúlpeme, pero si eso no es riqueza, entonces ¿qué es? Disculpe, pero el que no tiene esta riqueza no tiene nada. Por eso la palabra dice en el Antiguo Testamento, no se alabe el fuerte en su fuerza, ni el sabio en su sabiduría. Alábese, si alguien se debe alabar en esto, en conocerme y entenderme que yo soy Jehová Dios. ¿Han leído ese pasaje? Lo parafraseé, no lo dije exactamente, pero eso dice el Antiguo Testamento. Si alguien va a alabarse de algo, no se alabe de su riqueza, ni sus conocimientos, ni de sus títulos académicos. Si alguien va a alabarse de algo, y dice clarísimo, alábese de conocerme. Aquí vemos una señal de conocimiento. ¿Cómo se sabe que alguien es próspero? Una señal de conocimiento, una revelación de Dios. Moisés llega y de pronto experimenta el fluir de la revelación de Dios. ¿Qué es la revelación de Dios? Alumnos míos del seminario, es la iniciativa de Dios de darse a conocer a sí mismo, a los seres humanos, para que estos conozcan, y la revelación especial, para que estos conozcan sus planes, sus propósitos, sus intenciones, y para que conociendo esto puedan alabarle a Dios y ser salvos. Eso es la revelación de Dios. Cuando Dios se da a conocer, quien revela, en la revelación de Dios, quien revela es Dios, y lo que revela es Dios. O sea, el asunto que se revela y el sujeto que revela es lo mismo, es Dios. ¿Sí me expliqué? Él se revela y lo que revela es a sí mismo. Se da a conocer. Y aquí vemos a Dios dándose a conocer a Moisés. Se trata, esta señal de conocimiento, de una revelación. Se trata de un conocimiento del plan de Dios. ¿Pueden imaginar eso? Dios le platica a Moisés sus planes. Si a usted le pareció raro, curioso que suceda eso, perdón hermano, ¿cómo se llama? El presidente del Consejo de Administración, el MMPF, que el presidente del Consejo de Administración llame a un chamaco de que limpia carros y le empiece a contar sus problemas. Eso hizo Dios, ¿no lo notó? Ahorita que lo leímos, ¿no lo notó? Quita el calzado de tus pies, y llega Moisés descalzo, y Dios le dice,
he visto mi pueblo, está sufriendo. Y Moisés, y luego se acuerda Moisés, sí, yo hasta maté a un egipcio por culpa de eso. ¿No? A lo mejor por dentro está pensando, ya me cacharon, en la torre a lo mejor me va a reclamar que maté al egipcio ese. Yo qué sé lo que estaba pasando, no sé qué estaba pasando, pero qué maravillosa experiencia. Y usted dice, sí es cierto, pero perdóneme, no nos ha revelado Dios su plan a usted y a mí. Es más, con todo respeto para Moisés, con todo respeto para Moy, el día de hoy, un asistente a la iglesia de Cristo, un asistente al curso de membresía, el más elemental curso, el más lindo curso de membresía con la maestra más guapa, un asistente al curso de membresía, después de terminar el curso, discúlpeme, sabe más que Moisés. ¿Sabe más que Moisés? Porque Moisés no sabía, pues estamos en Éxodo, que ¿hasta dónde sabía Moisés? Pues hasta ese día nomás. La revelación de Dios hasta ese día es todo lo que sabe. Pero imagínense, después de Éxodo, esto es el 3, Éxodo 4, Éxodo 5 y todos los demás libros de la Biblia hasta el Apocalipsis, imagínense todo lo que sabemos de la revelación de Dios. Un chamaquito de nuestra clase de adolescentes sabe más que lo que Moisés sabía en ese momento. Eso es riqueza. La revelación de Dios, un conocimiento del plan de Dios. Y de pilón, una invitación a participar. ¿Les he contado? Creo que sí, en algunos de los cultos de domingo, cuando tuvimos la campaña Sumisión a Sumisión. La vamos a tener este año. Prepárense, la vamos a volver a tener este año. Lo acordamos todas las iglesias de la red, que debemos repetir esa campaña entre nosotros. Hay un montón de aquí que nunca estuvieron en esa. ¿Cuántos estuvieron en la campaña Sumisión a Sumisión? Levanten la mano. Son minorías, la mayoría no estuvieron. Y los que estuvieron, vale la pena que repitamos eso. Pero hacemos un acróstico con la palabra misión. La letra M, mira al mundo con los ojos de Dios. La letra I, intercede por otros ante Dios. La letra S, sal y alcanza a otros con el amor de Dios. Una hermana de nuestra iglesia me contó esta experiencia, regresó a su casa después de la conclusión de esa semana en donde el tema era sal, y yo prediqué un sermón que concluía con ese tema de las lecturas de todos los días, y la hermana llegó a su casa y su niñito, aquí anda, ya es adolescente, pero estaba chiquitito el niño precioso, le dice la mamá, súbete a dormir. Habían comido en una comida económica, súbete a dormir, a ver la tele, ahorita te alcanzo. Siempre se subían a ver la televisión mientras están ya habiendo comido, están contentos, pero el niño dijo, mamá, súbete, ahorita voy. Nunca hacía eso. Y la mamá, ¿qué va a hacer este chamaco? Lo espía, se mete a la cocinita pequeña, pone una silla, se encarama, baja una bolsa de pan, saca unas piezas de pan, se mete al refrigerador, saca mayonesa, mal unta, mal prepara un sándwich, mal pone el jamón, era el sándwich de mañana, agarra unos frutsis, que es lo peor que puede haber. ¿Cómo abre uno un frutsis? Necesitamos una bomba para abrirlo, perdón, eso es entre paréntesis. Y lo pone en la bolsita con su mamá, le prepara su lonche y se sale. Y la hermana se preocupa, ¿a dónde va mi chamaco? Y el niño se sale, da la vuelta a la esquina y la hermana sigue espiándolo. Y cuando voltea por la esquina, el niño está hincado frente a Juan. ¿Quién es Juan? El drogadicto del barrio, el borracho, drogadicto, malviviente del barrio, sucio en su propia suciedad. La hermana me dice, llorando, cuando vamos a la iglesia, lo saltamos, porque está en la banqueta estorbando. Y lo único que hacemos es saltarlo, o le damos la vuelta para no toparnos con él. Es del barrio tanto como el poste, igual que la señal que dice qué calle es esta. Así es de típico. Es tan típico que ya lo soportamos, que ya no sentimos nada por él. Pero vi a mi hijo de rodillas diciéndole, Juan, ¿quieres un lonche? Y oré por ti, porque aprendí que debo mirarte como Dios te mira. Y he estado orando por ti toda la semana. Te tengo en mi lista. Porque en los niños, había una clase para los niños, en Sumisión a Sumisión, y aconsejaba el libro que hiciéramos una lista de personas por las que vamos a interceder. Y él tenía su lista, y en su lista tenía mal escrito Juan. Y le dice, y te traje un lonche, porque quiero decirte que Dios tiene un plan para ti. Perdóneme, eso es riqueza. Quien entiende eso, quien entiende el plan de Dios es rico.
No saber eso, ni siquiera que hay plan de Dios, que hay un Dios. Los ignorantes que dicen que no hay Dios. Eso es pobreza en serio. Esa es pobreza de la más pobre que hay. No, de la más rica sería, ¿verdad? Pobreza de la más grande. Una señal de conocimiento, tiene que ver con una revelación de Dios, tiene que ver con un conocimiento del plan de Dios, y por si fuera poco, tiene que ver con una invitación de Dios a participar. Porque aquí Dios no solamente le revela a Moisés, ya dijimos, este muchacho que cuida los carros, el secretario, no, el presidente del Consejo de Administración del mundo, del universo entero, lo invita y le cuenta que tiene un problema. Y luego le dice, ¿me ayudas a solucionarlo? Porque te quiero enviar allá para que hagas algo. ¿No es eso riqueza? Y una última señal de prosperidad, una señal de adoración. El versículo 12, que ya lo pasamos en esta lectura, ya estaba, pero el versículo 12 y después del 15 y siguientes, dice algo impresionante, me gusta. ¿Pueden leer el versículo 12? Éxodo 3, 12, ¿tienen sus Biblias abiertas? ¿Pueden leer conmigo el versículo 12? ¿Cómo dice? Y él respondió, ve porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Y serviréis a Dios, o sea, ¿qué necesita Dios? O sea, ¿qué le servimos? ¿Un menudo? ¿O qué le gustarán los tacos al pastor? A mí me dicen que le gustan los tacos al pastor, porque yo le he preguntado, ¿tú quieres al pastor? Y me han dicho que sí. Hermanos, ¿qué le servimos? Estoy hablando tonterías porque ¿qué necesita Dios? Nada. ¿Qué necesita? Cuando hace frío, necesita chamarra. ¿Qué es todo? Servir a Dios, ¿qué es? Adorarle, celebrarle, lo cual nos beneficia a nosotros, no a Él, a nosotros nos beneficia. Él sabe que cuando hacemos eso, cuando le reconocemos, cuando reconocemos su grandeza, nosotros somos edificados, somos transformados, somos bendecidos. Y me encanta que en este caso, como parte de esta señal de prosperidad, se encuentra la adoración. Y todo lo que sigue tiene que ver con eso, versículos 16 y siguientes. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo, en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto, y he dicho, yo os sacaré de la aflicción de Egipto, y la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo, del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel, y oirán su voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto. Y sigue hablando, y de lo que se trata es de la experiencia del Éxodo, que tiene que ver con obedecer a Dios, lo cual es adoración, con cumplir sus planes, lo cual es adoración, y con celebrarlo. De hecho, esa era la original idea cuando le presentaron a Faraón que los dejara ir. Le dijeron, queremos ir camino de 3 días para adorar a nuestro Dios. Pero no sabía que adorarlo significaba quedarse por allá con él e ir en pos de la tierra prometida. Pero tiene que ver con una señal de adoración, una experiencia de tener dueño. Tiene que ver con una experiencia de tener dueño. Ya les he hablado yo de ese concepto que me decía mi padre, cuando éramos chicos. Parece burro mostrenco. Y yo no sabía qué era eso, pero suponía que era algo muy, muy feo. Hasta que investigué y encontré un diccionario de términos legales que mostrenco es sin dueño, o burro sin dueño. O sea, nadie dice, este burro es mío. O sea, un burro que no lo bañan, no lo desparasitan. ¿Se lo imaginan? Flaco, ojeroso, cansado, sin ilusiones. Horrible, debía ser un burro mostrenco. Oye, papá, sí nos decía gacho entonces, ¿verdad? Pero decía eso cuando traíamos el pelo largo y esas cosas, y más que en mi infancia estaba de moda traer el pelo largo. Así es que hablaba de eso, pero este pueblo tiene dueño, no son mostrencos. No son algo que nadie reclama, no, son algo que alguien reclama. Esto es mío. Me gusta mucho el Cantar de los Cantares, porque dice, si es una alegoría entre Dios y nosotros, hay una parte que dice, y puso su bandera sobre mí, y su bandera sobre mí es amor. ¿Se acuerdan de eso? Que puso su bandera sobre mí, es como el que sube el monte Everest o cualquier otro monte, y ¿qué hace para manifestar que llegué? Su bandera, ¿no? Entonces, la idea es que Dios puso su bandera sobre este pueblo y les dijo, ustedes me pertenecen. Tiene que ver con una señal de adoración, la experiencia de tener dueño, la experiencia de tener una razón, porque no hay peor cosa que no tener una razón. O sea, ¿por qué hacer las cosas? El hermano Joel Sierra tiene una canción muy impresionante, me gusta. Ahora que vino, ¿cómo no se la pedí?
pero habla de un hombre que se levanta, dice, y es muy rápida, a propósito, porque está hecha la letra con la intención de la música, está perfecto, y habla de un hombre que se levanta, que suena el despertador, se levanta, hacemos la corbata, la chamarra, no sé qué tanto, va aumentando así, diciendo todo lo que hace, y de repente grita, ¿para qué? Y me hace llorar esa canción, porque es cierto, hay gente que hace un montón de cosas, y si le preguntas, ¿para qué? Lo dejas patinando, ¿no? Como que, ¿y eso qué? Había una caricatura, un programa de televisión viejito que veían mis hijos, me gustaba mucho a mí también, Pit y Pit, ¿nunca lo vieron? ¿Nunca lo vieron? Pit y Pit. Experimenté en uno de sus programas Justicia Divina para mí. No, siempre me fue bien en la escuela, no van a creer que era un burro yo de primera, no, siempre me fue bien en la escuela, era aplicado, pero no matado, nunca fui matado. Y había materias que no me gustaban, aunque sí sé matemáticas, sí sé sumar. Pero el álgebra, ¿no? Y otras de esas ciencias. Y entonces, aquello de despejar la Y y la X, hermanos ingenieros, ¿ustedes sí saben hacer eso? Yo siempre me pregunté, ¿para qué? ¿Para qué? Sí sabía, me pasaban al frente porque me veía el maestro ahí escribiendo yo poemas, porque yo me la pasaba escribiendo poemas en las clases que no me gustaban, escribiendo cuentos y demás. Gané en todas las escuelas que estuve los concursos de ese tipo de cosas, por eso andaba chueco en mi área, ¿verdad? Y entonces me decía, Gilberto, a ver, pase, Gutiérrez, pase, porque decía, este burro no sabe nada, no me está oyendo, y yo lo sorprendía porque sí sabía, nomás que yo pedí, ya sé, finalmente, numerito este mentado, ¿y? ¿Eso para qué me sirve? ¿Para bocharme los zapatos? ¿O para irme a comprar una pizza o qué? Bueno, ya sé que sí debe servir para algo. Pero en esta película Pit y Pit hay una escena cuando la hermana del Pit y Pit, son dos niños, se llaman igualito, su hermana en la clase de este tema a la maestra le dice, maestra, qué bueno, pero ¿para qué? Y la maestra se vuelve loca, porque no sabe responder esa pregunta, no sabe decir para qué, no sabe decir para qué sirve. Ahora, seguramente es una crítica de los que hicieron esa película con respecto a algunos conocimientos inútiles que hay para ciertas áreas de la vida o lo que sea, pero me parece que eso le puede pasar a un hombre cuando le preguntas, ¿qué haces? Estudio, y luego, ¿qué haces? Trabajo, y luego, y finalmente, ¿y para qué? Es más, vale la pena hacer ejercicio, hacer ese ejercicio, preguntarnos en todo lo que hacemos un para qué. ¿Estás estudiando? Sí, ¿para qué? Para terminar mi carrera. ¿Para qué? Pues para ser alguien, tener un trabajo. ¿Para qué? Pues para tener dinero. ¿Para qué? Pues para tener una casa y esposa, hijos. ¿Para qué? Pues para tener una casa más grande, con alberca ahora y más hijos. Digo, en caso de que quiera tener más hijos. ¿Para qué? Pues, pero si le sigues, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Va a llegar un punto en el que la persona dice, no, pues es que es lo que hacen todos, ¿no? Es como que, pues es que, ¿de veras? ¿Para qué? Bueno, pues este pueblo tenía un para qué. Dios decidió sacarlos para ser pueblo de Dios, para aspirar no solamente a esta vida y la tierra prometida, sino a otra más allá, que es la tierra prometida verdadera, porque esta es una señal de aquella. Así es que una señal de adoración tiene que ver con una experiencia de tener dueño, la experiencia de tener razón y la experiencia de tener un pueblo. Es otra riqueza, por Dios, ser parte de tener un pueblo. No solamente un dueño personal, sino además un pueblo, porque ese dueño tiene otras propiedades y esas son mis hermanos en la fe. ¿No es lindo ser parte de un pueblo, hermano? Voltee a ver a otro del pueblo de Dios, por favor. Sonríanle, por favor. Sonríanle. ¿Se dan cuenta qué gente tan linda hay en el pueblo de Dios? Digo, algunos así de panzazo son lindos, pero la mayoría son muy lindos. Las mujeres todas son bien lindas, lindísimas. El hombre es el que debe ser feo, fuerte y formal. ¿Sí? ¿No dice así antes? Y uno se sentía muy bueno, de perdida, decía uno. Oiga, una señal de adoración, una experiencia de tener un pueblo. Esto es riqueza. Esto es riqueza, ser parte del pueblo. Voy a decir algo en el culto de negocios. Hace algunos años presenté sin ganas de ofender, una especie de categorización de miembros. Somos diferentes, tenemos diferente nivel de compromiso. Hay una gran multitud que Dios nos ordena alcanzar. Bueno, hay hasta lo último de la tierra, sería el mundo entero. Pero luego hay una gran multitud, todas las personas que alguna vez han ido a nuestros cultos, porque son parientes, amigos o vecinos, y alguna vez han ido, son nuestra gran multitud que deberíamos alcanzar.
Digamos que hasta el último de la tierra es el círculo más amplio, pero luego hay un círculo más cercano, la gran multitud. Luego hay un círculo más cercano, la membresía, los que asisten regularmente a un culto por lo menos. Luego debe haber otro círculo más cercano, no sé, los miembros, discípulos o en proceso de discipulado, los que además de asistir a un culto, asisten a un instituto bíblico o a un grupo celular o algo así. Y así va aumentando, ¿no? Disminuyendo el número de personas, pero profundizando el nivel de compromiso. ¿Sí me explico? De repente hablan personas a la iglesia, que se murió un ser querido, que tienen una necesidad de ser visitados, y les preguntan las secretarias, ¿cuál es su nombre? Fulano de tal. ¿Y usted es miembro de la iglesia? Y algunos dicen, pues sí. Pues nadie le conoce. Sí le decimos al Ministerio de Comunión que vaya, y van y dicen, pues es que hace mucho que no voy, es que iba hace 2 años, pero he ido solamente una vez en este año, y cosas así. Y yo siempre pienso, si es un miembro de un círculo más cercano, si es un discípulo, si es una persona que incluso tiene algún cargo, no hombre, no tiene más que poner un mensaje en el grupo, porque seguramente es parte del grupo de la zarza, o del grupo del NP, o del grupo del seminario, o del grupo de no sé quién hizo, y nomás pone un mensaje, auxilio, estoy enfermo, y le aseguro que le caen un titipuchal de gente. ¿Están de acuerdo conmigo en eso? ¿Por qué? Porque es miembro, porque tiene un pueblo. Y por eso en el culto de negocios quiero hablar de esto, quiero poner algunos ejemplos, y quiero hacer una exhortación a todos los que asistan. Oiga, intégrate, no solo vengas así como ir a misa, porque quedas, ¿cómo se dice? Quedas a la intemperie, como dicen en mi rancho, quedas vulnerable. Pero estoy seguro que todos los que son parte de una zarza, de un grupo, no hombre, nomás tienen cuestión de levantar la bandera blanca y se le llena de gente. ¿Sí les pasa o no les pasa? Pones, estoy triste y ¡pum! Te bombardea, ¿no? Porque hay gente que pone todo, voy al baño, ya regresé, ¿eh? ¿No es cierto que hay gente que balconea su propia vida en el Facebook, verdad que sí? Soy muy triste, rompí mi dieta. ¿Para qué te andas balconeando, Dios mío? Pero ¿sabe qué le pasa al que pone eso? Todos sus amigos, sus cuates, lo que sea, le hacen bullying a veces, pero también a veces le dan palabras de aliento. Señal de adoración, la experiencia de ser un pueblo, porque cuando adoramos a Dios estamos como pueblo. Así es que, hermanos, 3 señales, ¿ya las tienen claras? Número 1, ¿cuál fue? Para los que anotan, señal del encuentro, una experiencia trascendente, una experiencia histórica y una experiencia propia. Segunda señal, señal de conocimiento, una experiencia, una revelación de Dios, un conocimiento del plan de Dios, una invitación a participar. Y en tercer lugar, una señal de adoración, la experiencia de tener dueño, la experiencia de tener una razón y la experiencia de tener un pueblo. Hermanos, sin estas 3 cosas, un ser humano es de lo más pobre que existe. Pero nosotros tenemos un encuentro con Dios, un conocimiento de su plan y una experiencia de adoración. Esto es ser rico de verdad. Así es que por favor, hermano querido, nunca piense usted otra cosa. Si somos pobres en espíritu, según Mateo 5, porque reconocemos que nada de lo que tenemos nos pertenece, todo es de Dios, eso es ser pobre en espíritu en resumen. Reconocer que nada de lo que tengo es mío, en realidad es de Él, el regalo de Él. Pero en términos del tema que estamos llevando a cabo todo este mes, somos ricos. Y así lo dice la palabra. No se alabe el rico en su riqueza, ni el sabio en su sabiduría, ni el fuerte en su fuerza. Alábese en esto, si alguno tuviera que alabarse, en conocerme, dice Jehová, y en obedecerme, en hacer mi voluntad. Así es que usted y yo tenemos estas experiencias, estas 3 señales de prosperidad. Entonces, por favor, sintámonos así, somos ricos, somos millonarios, tenemos la riqueza más grande que pueda haber en este universo. Y deberíamos disfrutarlo, deberíamos vivir una vida así, alegre, feliz, dichosa, no amargados, no envidiando a otras personas, no renegando contra todo lo que pasa, sino así como lo que somos, personas prósperas en serio. Y si alguno de los aquí presentes dice, pues es que yo eso del encuentro con Dios, yo creo que nunca lo he tenido, pues ¿qué espera? Hoy mismo puede tenerlo. Pues ¿qué espera? Aquí está Dios entre nosotros. Aquí está Dios diciéndote por tu nombre, no sé cómo te llamas, pero Él sí sabe, por tu nombre, como te llames, Pepe Luis, como aquel que dijimos de la historia, o Jacinto, o Estoico, o
Hay un amigo mío que se llama estoico. O Espergencia, como te llames. Dios te llama por nombre y te dice que quiere compartirte su plan, que quiere revelarte sus planes, porque eso es el Evangelio. Es Dios revelándose a nosotros, diciéndonos qué quiere hacer, particularmente en nuestra vida. Y lo que quiere hacer es darnos vida eterna. Es que si alguien aquí no ha entregado su vida a Jesucristo, pues no se tarde. Hoy mismo es el día de la salvación. Padre Santo, te doy gracias porque me das permiso de compartir con mis hermanos. Gracias por tu palabra tan rica, Señor, en bendiciones, este pasaje hermoso, este encuentro de Moisés contigo, Señor, que nos recuerda a nosotros que tenemos la riqueza de ese encuentro también. Gracias, Señor. Ayúdanos, Dios, a experimentar esta riqueza, a vivirla, a manifestar que es nuestra, que la experimentamos y que de esa manera podamos dar testimonio de ti. Pero también te pido, Señor, que si hay alguien que nunca ha tenido un encuentro contigo, nunca ha experimentado tu revelación, mostrándole tus planes y tus anhelos para su propia vida y para las de otros, que hoy, Señor, hoy mismo puedas darle esa riqueza a cualquiera que hoy lo necesita. Tengo 2 invitaciones, pero la primera es esta. Hay alguien aquí que dice, yo necesito un encuentro con Dios, creo que nunca lo he tenido, quisiera que Él entrara a mi vida, me salvara, me perdonara. Si esa es tu decisión, te pido, levanta tu mano ahí en tu lugar y déjame orar por ti. Hay alguien que quiere invitar a Dios a su corazón. Dios le bendiga, le felicito de todo corazón. Dios les bendiga, les felicito. Dios le bendiga, les felicito. Dios les bendiga, les felicito de todo corazón. Gracias a Dios, Dios le bendiga por ustedes. Ahí en su corazón hablen con Dios y díganle en sus propias palabras, Señor, ven a mi vida, lléname de ti, permíteme conocerte, permíteme entender tu palabra, tus planes. Dígaselo, le pido, por favor, ahí en su lugar, ahí en su corazón, usted hable con Dios. Y a usted, hermano mío, usted y yo ya le conocemos, a usted le exhorto, no le pido que levante su mano, pero le exhorto que cuando salgamos de aquí levantemos nuestra vida y que demos testimonio de que somos personas prósperas porque tenemos estas señales en nuestra vida. Hemos tenido un encuentro con Él, hemos recibido su revelación y le celebramos en adoración porque es nuestro Señor, y que se nos note y que otras personas conozcan a Dios por causa nuestra. Señor, bendícenos, por favor, bendice a mis hermanos y mis nuevos hermanos. En Cristo Jesús te lo pido. Amén.